Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, miembros de la Asociación Castellanonense de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. A los habituales, Yolanda y Manuel, buenas, Patricia, nuestra amada líder, Bea, el Pater, Kate y Francisco. Nos hemos reunido en una mañana muy propicia para realizar algún tipo de ritual satánico, hacer un viaje interestelar o quizás conquistar un reino lleno de orcos y goblins. Nos va a hablar de qué vamos a charlar esta mañana nuestra amada líder. Yolanda, adelante. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Pues de el tema que acompaña a nuestro blog durante este mes, que es esos locos bajitos. Hemos decidido dedicarle el mes a los niños adorables, porque, bueno, es un mes, si normalmente la vuelta al cole ya es bastante terrorífica en las cabecitas de los padres, pues este año es más terrorífica todavía. Yo creo que es el primer año en el que es incluso más terrorífica para los profesores. Hola, profes, tenemos aquí dos, que para los propios niños. Entonces esto nos ha llevado, bueno, como veis, el razonamiento nos ha conducido de una manera muy natural a hablar del papel de los niños en el terror, que es un tópico bastante recurrente en las películas de terror en cualquiera de sus dos vertientes, el niño que nos asusta, el niño diabólico que da mucho miedo, o los niños que están ahí puestos para generarnos la inquietud sobre qué les va a suceder a estos niños, porque son la piedra de toque alrededor del cual sentimos el peligro. Entonces, esta tertulia no tiene guión, vamos a hablar en turno libre, pues cada uno de nuestros niños terroríficos favoritos y del papel que han jugado tanto en la literatura como en el cine. En el cine también hay muchos niños muy mencionables. Y bueno, empezamos por quien queráis y cuando queráis. En el vídeo os daréis cuenta de que como en esta plataforma que estamos utilizando no se puede levantar la manita, no hay para levantar la manita, pues cada uno tenemos nuestro levanta la manita así. Entonces esto es lo que tenéis que hacer para levantar la manita, enseñar vuestro estandarte, digamos. Aquí bruja. De acuerdo, pues la primera intervención, Manuel y Yolanda. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo quería, antes de empezar a hablar un poquito de los niños, tanto de, pues, lo que hemos dicho, niños malvados, niños que son víctimas, yo me gustaría hacer un poquito una reflexión mía de mi punto de vista sobre los niños personal. No soy profesional de la educación ni nada, pero bueno, soy madre, siempre me han gustado mucho los niños, me gusta mucho jugar con ellos, observarles, bueno, pues en el patio del colegio, parques y demás. Y yo creo que tenemos siempre, cuando no, yo por lo menos cuando no estás tan en contacto con los niños, tienes una idea de que los niños son algo adorable, inocente y demás. Pero yo creo que cuando ya les conoces realmente, yo creo que son unos seres egoístas, son unos seres que quieren conseguir por todos sus medios, que no se me malinterprete, que a mí yo adoro a los niños y me gustan muchísimo todo eso. Pero sí que es verdad que te das cuenta que desde muy pequeños son egoístas, ellos quieren sus medios. Lo que tenemos que hacer, lo que vamos haciendo luego es poco a poco educarles. Entonces, los niños logran conseguir sus propósitos. Por ejemplo, yo qué sé, ya está, el niño que necesita comer llora, lógicamente. Luego, cuando son un poquito más mayores y ya van dándote vueltas, ya saben cómo conseguirlo. Hay veces que consiguen en plan zalamero, otras veces consiguen llorando, las rabietas y todas esas cosas. Entonces yo creo que realmente, yo desde mi punto de vista, inocente, los niños son inocentes porque son inexpertos y no saben hacer ciertas cosas. Pero luego también no es que tengan una maldad, no es que sean, o sea, sean malos por maldad. O sea, ellos simplemente buscan las vueltas y cuando hacen cosas que no son muy políticamente correctas, supongo que es porque están buscando cómo conseguir las cosas, pero es porque buscan un objetivo. Cuando ya, lo que pasa es que nosotros, claro, les vamos educando y hay ciertas cosas que van perdiendo. La inocencia que tienen es, ya os digo, por falta de experiencia. Yo desde mi punto de vista, todo esto que no sé si sea muy políticamente correcto, pero es la idea que tengo yo. Entonces, luego ya cuando llegas en el cine, en la literatura y demás, cuando ves un niño que realmente es malo, es cuando ya yo creo que ya esas formas de intentar buscar sus propósitos ya son conscientes y ya son conscientes por maldad. Arriba. Espera un segundín, que es que hemos tenido un problema con él. Ahí se me estaba hoy escuchando, ¿verdad?
Vale, pues eso, que realmente ahí es cuando traspasan la línea y ya cuando hacen ciertas, por ejemplo, yo qué sé, pues ya por ejemplo la profecía, ya hacen ciertas cosas para conseguir sus propósitos, pero ya lo hacen por maldad. Ya matan por maldad, maltratan al adulto o a otros niños por maldad. Pero que luego yo creo que la naturaleza del niño, yo no sé, ya os digo que yo no soy ni soy profesional de esto ni nada, pero bueno, lo que yo he visto, al final son unos pequeños manipuladores que intentan conseguir lo suyo. En un momento, pues toda esa parte de manipulación, nosotros creo que con la educación se la quitamos y ya a través de ahí consiguen evolucionar. Pero bueno, yo no sé si he dicho una burrada, no he hecho una burrada, pero bueno, son mis impresiones sobre los enanos. Yo voy a completar la burrada, ¿vale? Además que aquí los profesores asienten asertivamente. Voy a complementarla más que completarla. Supongo que además que un niño pequeño o un ser, si partimos de la teoría del gen egoísta, por lo que busca es su supervivencia y muchas veces pues está basado en todo este tema del egoísmo. Yo quería además aportar desde el punto de vista de lo que es del género fantástico, libros, series, tal. Yo estaba pensando un poco cómo aparecen o cómo se reflejan los niños. Y hay varios puntos de vista desde que se reflejan los niños. Yo aquí lanzo uno, hay más, seguro que salen muchos más. Entonces, a mí me parece muy interesante que muchos de ellos, el niño aparece como un ser totalmente distinto al adulto, como un ser, como una raza totalmente distinta. Son seres que se comportan y tienen un criterio y un código totalmente distinto. Son personajes como si nos hubiéramos creado una raza de enanos, elfos, orcos o lo que sea, con su propio código. Estas peculiaridades distintas lo que permiten es que sea mucho más sencillo por ejemplo, explicar pues, que estos seres pueden entrar en contacto pues, con otras entidades. Otras entidades pues, son, como ejemplos, podemos ver pues, el Poltergeist, podemos ver el Resplandor, podemos ver ET, Insidious, el Sexto Sentido. Entonces, ese hecho de que el niño es tan distinto al adulto, que somos los que estamos recibiendo el mensaje fantástico, permite, digamos, forzar ese romper la incredulidad y meter ese mensaje de un poco lo que comentábamos antes de la tertulia con personajes de Stephen King, ¿no? Es a través de ese niño por el cual se recibe o está en contacto con otras entidades. ¿Qué es lo que pasa cuando se establece contacto con otras entidades? Pues se produce una evolución del niño. En algunos casos, esta evolución puede llegar a crear una historia tipo El camino del héroe, del cual ya hemos hablado en muchas ocasiones. Puede llegar a crear seres superiores. Entonces, pues seres superiores, ahí, por ejemplo, se me ocurre pues, ejemplos como el juego de Ender. Se me ocurren, ¿qué más? El fin de los niños del fin de la infancia. Los niños que aparecen en Mendigos en España. Entonces, bueno, no son personajes como tal, sino que son grupos de niños que se comportan como seres superiores cuando ha habido una evolución provocada por algo. Y luego, por supuesto, la parte de la evolución a seres diabólicos, malignos, per se, un poco relacionado con lo que decía Yolanda, pues Damien, el pueblo de los malditos, los chicos del maíz. Bueno, pues es un poco... Yo creo que hay más puntos de vista desde el cual aparecen los niños en el fantástico, pero bueno, este yo diría que es uno de ellos. Yo lo veo como una entidad o como un tipo de criaturas totalmente ajeno a lo que somos los adultos. Y lo dejo votando. Patricia. Vale. Pues a ver, como nos hemos centrado en el terror, voy a empezar por el terror. Digamos que en el terror se usa al niño partiendo del mismo punto, ¿no? Que es una personita a la que tenemos que proteger, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan terrorífico un niño que es malvado? Porque se supone que es alguien al que tienes que proteger, no del que te tienes que proteger. Entonces, nunca lo verás como una amenaza, sino todo lo contrario. Entonces, también se intenta, en alguna película que he visto por ahí, mostrar el hecho de que a lo mejor la maldad es algo innato, ¿no? Y que naces con ella. Y luego está el otro punto, pues eso sí, que si el niño se ve amenazado, pues es el instinto de protección, que es alguien como débil, que tienes que proteger y tal. En la fantasía y en la ciencia ficción lo que se utiliza es que los niños tienen una manera de ver el mundo diferente, como ha dicho Manuel,
que tiene una mente más abierta y tiene un sentido de la maravilla más amplio, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? La aventura, la fantasía, se centra más en el niño porque es, digamos, en la infancia cuando tenemos esa mente más abierta a las cosas fantásticas y especiales. Y hasta ahí este punto de vista. Habéis empezado fuerte. ¿Alguien más quería hablar de los niños? Ya ha comentado Manu, El sexto sentido. Otro protagonista, E.T., por ejemplo. El exorcista también es una niña. It, la primera parte está protagonizada por niños. En ese caso muestra la evolución de los niños adultos. Dentro del mundo de los juegos de rol, los niños en los últimos años han empezado a tener una mayor visibilidad. De hecho, han empezado a aparecer juegos de rol para niños de distintas edades. Pequeños detectives de monstruos. Los juegos de rol se utilizan para intentar que los niños no tengan miedo de las criaturas que se imaginan por la noche que ven debajo de su cama. En ella hay un montón de monstruos en los cuales los niños los tienen que perseguir como si fuesen detectives. Y luego les tienen que preguntar ¿por qué se esconde el monstruo detrás del armario? Oye, ¿por qué estás ahí? ¿Y no podías estar en otro sitio donde pudieses jugar con tus amiguitos monstruos? Entonces los niños empiezan a intentar desentrañar estos misterios de casas embrujadas que tienen los monstruos y les ayuda a empatizar con ellos. Este es para niños muy, muy pequeños. Hay otros juegos que son algo más complicados, como Magisa, utiliza 2d6. Es un mundo imaginario donde no hay adultos. Para ellos eso es algo maravilloso. Otro es Buscaduendes, otro que ha salido hace poco es 8 tesoros. Y hay otro basado en una serie que es Hora de Aventuras, que yo no la he visto nunca, pero creo que es para algo mayores, ¿no? Esto no se había visto antes, pero claro, la evolución de los juegos de rol comenzarían aquí en España en los años 80, más o menos, a mediados de los años 80, y los jugadores de rol de los 80 ahora son papás y mamás que tienen niños a los cuales quieren aficionar a lo mismo que les gusta a ellos. Y obviamente no vas a poner a un niño a jugar a un juego de rol complicado como Rolemaster ahora mismo. Que tienes para hacer cualquier acción tienes que tirar en 14 tablas distintas. Y necesitan mecanismos para que los niños se metan en un mundo de fantasía o de terror, pero con unas mecánicas bastante sencillas. Y probablemente la evolución de los juegos de rol para niños esté condicionada a que los que jugaban en los años 80 ahora ya siguen jugando a estas alturas, pero son padres de familia. También es un truco bastante astuto el que tus niños jueguen al rol y entonces tu pareja, tu mujer o tu marido te dé una excusa para que tú puedas jugar más tiempo al rol, porque es que son los niños, es que ellos quieren jugar, y entonces claro que te va a decir tu señor o tu señora, pues tendrán que jugar los niños a lo que quieran. Y también es una excusa bastante alleta. Dicho todo lo cual, esta es mi visión desde el punto de vista de los juegos de rol acerca de qué ha pasado con los niños en la fantasía, el terror y la ciencia ficción. Mira, juegos de ciencia ficción para niños creo que no hay ninguno, solo de fantasía y de terror. Algún padre o madre. Mira, Francisco, tu turno. Bueno, tú tienes niños de sobra, me parece a mí. Yo tengo niños de sobra, no míos, son mis niños de alquiler, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un mundo distinto. Yo cojo a los de primero de la ESO, que todavía son muy niños ahora. Es muy, muy, muy gracioso. Hay planteamientos que son súper importantes para ellos que dentro de 2 años no lo van a ser. Entonces, para ellos es todo un mundo el descubrir que, pues bueno, que tienen cierto poder manipulativo, o mejor dicho, descubrir que ese poder manipulativo que tenían de las emociones y tal, a medida que va pasando el tiempo, ya no funciona. ¡Buah! Se me ha roto, me pongo a llorar. Bueno, pues eso te sirve igual en septiembre, pero ya en cuanto recibe la primera mirada de tal, o les dices, a clase se viene llorado,
Ya entonces, bueno, pues entras en otro juego con ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, no es que sean una raza aparte, porque sobre todo son inexpertos, pero bueno, el ser humano tiene una capacidad muy, muy alta de resiliencia, de curación. Y esa capacidad yo creo que se pierde a medida que uno es adulto. Y hay efectos muy, muy, muy curiosos, ¿no? Ellos, por ejemplo, se pueden pegarse como cochinos a la salida del colegio. Y al día siguiente están jugando, o a los 15 días. Es que es mi amigo. Los adultos, en cambio, nos complicamos la vida y eso se nota. Y entonces el enfoque que se le puede dar en la literatura a los niños es muy distinto porque la manera de ver el mundo de un niño es distinta de un adulto. Y eso se nota, por ejemplo, en series, películas o libros que los protagonistas son niños, pero están escritos por adultos y no logran captar te das cuenta de que algo chirría y dices, no son niños de verdad, es otra cosa. Y eso se nota un montón. La manera, por ejemplo, en la que un autor, cuando habla de las sensaciones de un niño, lo describe con palabras, con un montón de... No, lo estás describiendo con unas palabras y un nivel léxico, una complejidad que un niño no tiene. Un niño, esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, pero no le da vueltas a las cosas. Y se nota en muchos libros, se nota que son de adultos que escriben de niños, pero esa sensación de fantasía, te das cuenta de que no, en cuanto el niño piensa o se expresa, dices, un niño de esta edad no se expresa así, salvo que sea alia del cuchillo, pues entonces se puede expresar de muchas maneras, pero en general no. En general no. En cuanto a fantasía, en la ciencia ficción para niños, pues sí, pues por desgracia, tenemos el juego de Ender, donde salen unos niños que son de todo menos niños, y se ve esa evolución en la ciencia ficción. Juegos para niños de ciencia ficción. Bueno, nosotros, como editorial, yo como autor, sí que estoy trabajando en una serie en este caso, librojuegos con sistema de dados para niños. Pasa que está en la cola de proyectos que se tienen que hacer y entraríamos hablando de eso, pero es un campo totalmente por explorar. Y bueno, ese es un poquito lo que coincido en lo que se está diciendo ahora mismo. Los que eran adultos, los que eran niños, están adultos y se dedican a inculcar a los chavales. Pero no os olvidéis, en el momento en que dirijáis una partida de rol con niños, los niños se van a encariñar con el monstruo. Van a ser el malo. ¿Y por qué no puedo llevar yo al orco? Por ejemplo, pues porque el orco mola y el humano, pues no, estoy harto de ser humano. Yo quiero ser un perro, yo quiero ser un caballo. Entonces, hay que siempre matizar ese tipo de apreciaciones que nosotros, no sé si es que al final pues la vorágine nos come, los hombres grises nos comen, pero perdemos esa magia de, ¡buah! Es que esa magia se pierde, desaparece. Los niños es que son un poco cabrones. Ahora os doy turno de palabra. En la primera partida que hicimos Pequeños Detectives de Monstruos, era imposible a los niños tenerlos sentados en la mesa. Se levantaban de repente cuando les decías algo, se levantaban y se ponían a correr de manera aleatoria, se chocaban entre ellos, volvían a la mesa, cogían los bolis, empezaban a apuntar cosas. Digo, pero ¿qué están haciendo estos hombrecillos? Y de repente, después de estar explorando la casa, se encuentran con el monstruo. Y todo yo se lo empiezo a describir. Veis un bicho peludo, enorme, gigantesco, que abre la boca y enseña un montón de dientes afilados. Empieza a gotear la saliva de sus dientes y se acerca a vosotros, temblando. Parece que sois muchos y os tiene miedo. Y entonces empieza a describir que tiene muchos pelos y tal. Y llega una de las niñas y dice, mira, si es como mi papá. Digo, pero bueno, pero esta niña... Digo, pero bueno, esta niña, pero qué clase de asociación mental. Un bicho horrible, que tú intentas describírselo como un bicho horrible, peludo y con un montón de dientes, y dice que es como su papá. Digo, bueno, hombre. Digo, en fin, perdón, después de este inciso, Yolanda Manuel. ¿Conocías al papá? La pregunta. El papá estaba allí con nosotros, claro. Allí, no, pero no se parecía al monstruo, ¿no?
Un poco sí, porque es peludo. Estábamos en Ahora la piscina y es peludo. A ver si la niña sabía de qué estaba hablando. Bueno, ya, aparte de esto, bueno, yo creo que lo estábamos hablando también del niño, las educaciones, que una vez que coges a un niño, le vas educando y demás. A mí un punto de vista bueno, normalmente suele ser del terror, que me gusta es el tratar qué pasaría si una sociedad de niños no llega a ser educada por adultos, es decir, no se les escriba esa forma de trabajar y ellos se educan entre ellos. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, los niños del maíz, cómo... Señor de las moscas. El señor de las moscas, cómo puedes matar a un niño. Entonces, ahí lo que tú te estás enfrentando es a una sociedad de niños. El que llega es un forastero en tierra extraña, es un adulto que llega a un mundo de niños. A un mundo de niños que no está trastocado, o sea, no está manipulado por el adulto. Los niños se rigen por sus propios. Eso. Para los niños, el adulto es el que llega de fuera y el que va a romper con su estatus de vida. Entonces, bueno, pues en ese momento, claro, los niños son lo que te da miedo. También es verdad que el adulto no tarda mucho en quitarse el prejuicio de ver, porque vamos, ellos siguen miedo, o el juicio de ver a una criatura adorable ahí, pero es que esa criatura adorable lleva un cuchillo en los dientes y va a ir a por ti. Entonces, el juego que hacen pues eso, el juego que se hace con los niños en grupo, en bloque, es también, pues puede llegar a ser también interesante y da miedo. Yo no sé si da más miedo un niño malo o un grupo de niños malos, porque claro, ahí tienes de todo, son tan adorables que no es. Es un poquito lo que quería comentar. Patricia. Ah, perdón, no sé si estaba antes Kate. Vale, Kate primero. Yo solo tengo una pequeña cosa que rebatir, que es que habéis dicho algo de que este año la vuelta al cole es casi más terrorífica para nosotros, o vamos, para los profesores que para los niños. Eso es mentira. Siempre es más terrorífica para nosotros que para ellos. Yo creo. Este año a lo mejor se ha acentuado un poco más, pero en general siempre... Si hasta hace poco me mandaron una viñeta de estas o sea, un meme, que eran dos señoras hablando y una le decía a la otra, pues mi hija ha llorado hoy en el primer día de cole. Y le decía a la otra, ay, qué mona, ¿cuántos años tiene? Y dice, 35, es la profe. Así que os podéis hacer una idea, más o menos, es bastante real. Y de hecho yo al final, lo que hablábamos antes de por qué los niños nos dan tanto miedo, sobre todo, por qué todo lo que sea de terror y tenga niños asusta. Y yo le pregunté una vez a un amigo psicólogo por si él podía darme alguna explicación mejor y bueno, me dio la que te suele dar todo el mundo, lo de claro, porque asociamos los niños con algo puro e inocente y entonces no nos encaja lo de, no podemos, ¿cómo se dice? Comprender que sea malo, que sea algo peligroso. Vale, pues yo al final he acabado llegando a la conclusión de que a mí me dan especialmente miedo porque los niños me dan miedo también en la vida real. De hecho, no sé si sé que hay otro profe aquí en la sala, no sé si a ti también te pasará, pero yo cuando voy por la calle y me encuentro un grupo que podrían ser alumnos míos, mi primer instinto es huir en sentido opuesto. No sé si a alguien más le pasará, pero bueno. Y nada, solo era eso, podéis seguir. Patricia, ahora sí. Me he quedado flaseada con lo de Kate. A ver, voy a retomar. Y dice esto y se quita la cámara y dice, oye, me piro. Me he quedado en blanco, ya no sé qué decir después de Kate. A ver, lo que ha dicho Yolanda. Lo de los grupos de niños que dan miedo. A ver, es que esas historias están contadas desde un punto de vista muy adulto, ¿vale? Y los adultos estamos trastornados. Ya está, es así. O sea, tenemos todos nuestros miedos acumulados, nuestra maleta de no sé cuántos años. Los niños realmente son una pizarra en blanco, ¿vale? O sea, si se juntaran ellos solos y se crearan ellos solos, no serían unos salvajes como los pintamos nosotros, ni irían a matar a los humanos como tal. O sea, tú vete a un parque y si los niños se crían en diversidad, ven a todo el mundo normal. Para ellos todo es normal. Yo voy a poner un ejemplo yo tengo unas amigas que nos juntábamos con todos nuestros hijos de la misma edad y una de ellas que se llama Pedro, que yo lo adoro, jugaba, le encantan los Playmobil, ¿no? Pues hizo una familia Playmobil como la de su amigo Lope, o sea, mi hijo, que eran dos mamás y Lope.
Y para él era lo normal, ¿sabes? O sea, no veía como algo extraño, no le tenías que explicar lo que era ni nada. Entonces, que los niños se vuelvan salvajes y se vuelvan malos, horrorosos ahí en grupo, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es que el problema lo tenemos los adultos, que estamos mal de la cabeza. Pero bueno, hasta ahí mi aportación buen rollista, como siempre, a favor de los niños. Francisco. Ahora, sí, la verdad es que los adultos tenemos una manera de enfocar las cosas diferente. Fijaos, hay estudios, yo es que hice, en su día me tocó hacer un curso de seguridad en todo lo que es TIC, todo lo que son nuevas tecnologías y demás. Hay estudios muy curiosos que dicen que cuando un niño o un preadolescente o un adolescente recibe un like en una red social, que recuerdo que no pueden tener cuentas en redes sociales hasta los 13 años, pero eso es en la teoría. En la práctica, los niños con 8 años, 9 años ya están teniendo perfiles. Entonces, bueno, cuando un niño o un adolescente recibe un like, se activan en su cerebro zonas que tienen que ver con la pertenencia, además, cuanto más cerca estás de la adolescencia, con la pertenencia al grupo. Ah, qué guay. Y son zonas relacionadas pues con la euforia, con mira qué guay, cuántos likes le dan, ¿no? Y de hecho hay por ahí, hay con determinado número de likes, un adolescente no concilia el sueño, porque está súper bien. Y al revés, si tú recibes todo lo contrario, pues bueno, es demoledor y se activan esas zonas del cerebro relacionadas con la supervivencia, con el miedo, porque claro, estamos hablando de que están programados para estar en el grupo, porque y esto creo que viene de atrás. En el grupo, si tú estás en el grupo, si perteneces a este grupo, tienes más posibilidades de sobrevivir. Si no, no. Entonces, eso en ellos se nota un montón, es esa parte instintiva de, es que tengo que estar, es que no me quieren o me quieren un montón. Cuando a un adulto recibe un like en una red social, se activa otra zona del cerebro, es la de la preocupación. ¿Por qué? Entonces, bueno, es un enfoque muy, muy, muy diferente y es curioso, ¿no? Hay estudios que van en ese sentido que, claro, son vulnerables porque psicológicamente les afecta mucho más el me quiere, no me quiere. Y eso es así. A nosotros buscamos ser queridos y tal, pero a veces es la de, vale, bien, pues no me quiere. Pues chico, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso es tenemos otras herramientas. Es esa inexperiencia la que les hace que sencillamente funcionen más por esa parte de instinto. Eso era un aporte. Entonces, bueno, sí, y sí. Los niños cuando se crían en diversidad, cuando ellos se crían entre ellos, no tienen ningún problema. No tienen ningún problema en aceptar a compañeros de otra raza, de otro origen. Pues es que es así. Pues ya está. No tienen mucho más. No tienen mucho más. Luego, cuando ya los adultos se meten en medio a decir, es que estos son no sé qué, es cuando ya se les envenena. Pero en principio ellos ven normal. Ellos ven normal, pues fulanito es de otro color y tiene otra cultura. Yo porque tengo la suerte de dar clase a alumnos que han estado, digamos, juntos, para lo bueno y para lo malo. Si ha habido algún tipo de historia entre ellos, eso se va cociendo a fuego lento también. Pero en principio ellos están juntos y en una clase donde haya caído un niño inmigrante y tal, pues bueno, al principio ese niño no hablaba el idioma y tal. Y bueno, pues entre ellos, y ellos además te lo cuentan con toda la naturalidad. Ah, pues fulanito al principio no sabía nada y le teníamos que contar todo. En cambio, pues bueno, a medida que uno sube de edad, esa de fulanito, pues fulanito chico, acabas de llegar a clase nuevo o acabas de llegar nuevo a la oficina, yo te puedo ayudar, pero búscate la vida. En cambio, entre ellos enseguida se prestan cosas, se dan cosas, salvo que luego nos metamos los adultos en medio, que siempre parece que estamos manipulándolos o intentándolos llevar. Y lo que dice la profesora es verdad. Lo que dice la maestra es verdad. O sea, eso, vamos, es más importante que lo que dicen mamá y papá. Entonces, claro, como figuras manipulables, son ideales para una historia de terror, los niños, y más en manada, en grupo. Es la supervivencia del enjambre. Entonces, esos niños en grupo dan mucho. Luego os hablaré de una novela que es una novela, novelete de estas bolsilibros de César Torre, pero bueno, que a mí me da muchísimo miedo, que es Los niños de la noche polar. Y es pues unos niños mutantes y tal. Da mucho miedo y son niños que ves que no son normales, pero dan miedo porque son pequeñitos,
Y si queremos ver píldoras de niños de terror, El Orfanato nos muestra unos cuantos niños fantasma que dan miedo, especialmente el niño del saco en la cabeza. Y dices, ostras, qué panda de personajes. Luego descubres por qué. Y descubres que ha habido adultos en medio metiendo el cazo. Yo cedo mi palabra, porque si no, hay más gente por ahí esperando. A veces la realidad es más cruda que la ficción. El año pasado, o hace 2, estuve en Madagascar y nos avisaron de una cosa. A partir de las 8 de la tarde no se podía salir del hotel. Los turistas. Bueno, los turistas, los blancos. Y cuando preguntamos por qué, era porque a partir de las 8 empezaban a salir grupos de niños que te atracaban o vete tú a saber. Y eran niños, eran de 12 a 14 años. Entonces se juntaban 20 o 30 y te atracaban si salías del hotel. Y esos son niños criados en una sociedad tercermundista y en unas condiciones bastante extremas, pero bueno, que no dejaban de ser niños. Yo quería lanzaros una pregunta después de este inciso a madres, padres y educadores que hay aquí. Y es la siguiente. ¿Qué opináis de que a los niños cada vez se les intente proteger más, acercándoles a todos los miedos que ellos tienen en la infancia? Es decir, cada vez se intenta más a los niños o evitarles el contacto, por ejemplo, con películas de terror, para que luego no tengan pesadillas por las noches. O se les intenta acercar la figura del vampiro, o se les intenta acercar la figura del fantasma, o se les intenta acercar la figura de los monstruos. No, es que los monstruos no hacen nada. Mira, nos vamos a acercar a este monstruo y ya verás cómo no hace nada. Pregúntale por qué está pegando gritos aquí detrás del armario, etcétera. O sea, ¿vosotros creéis que eso es bueno? Los niños nosotros nos criamos leyendo novelas de Stephen King y no pasó nada. O sea, para nosotros esa experiencia de enfrentarse a ver Poltergeist, ¿no? Con viendo qué horrible era que la niña que se acercaba a la tele. O sea, si intentamos que los niños no vean ese tipo de películas o que no estén en contacto con ese tipo de estímulos externos, se van a perder parte de esa emoción que sentimos la primera vez y estarse toda la noche pensando en que a ti te puede pasar lo mismo. No te acerques a la tele, porque si produce estática es que te va a absorber y vas a ir a un mundo horrible. O sea, ¿realmente es bueno sobreproteger a los niños para que no tengan ese estímulo externo? ¿O debemos dejarles que experimenten lo mismo que experimentamos nosotros cuando éramos jóvenes? Ahí dejo. Habéis querido hablar un montón de ellos. Yolanda, Bea y alguno más por. Y la otra Yolanda. Bea me parece que fue primero, luego la Mada líder y luego Yolanda. Adelante. Creo que Yolanda lo pidió primero. Yolanda López, la amada líder. A ver, precisamente quería, era dar un toquecillo para que recondujéramos un poco el tema de la conversación, porque creo que nos estamos yendo a algo diferente. Primero ha empezado Lozano ya hablando sobre productos que se hacen para niños, no productos en los que el niño juega un rol más o menos propio de los géneros fantásticos, y después hemos acabado hablando de los propios niños, de cómo se comportan, de los patrones que nos hacen pensar pensar en ellos de una determinada manera o de otra determinada manera. Entonces, os animo a reconducir a de lo que estábamos hablando, que es los niños en esas obras pues que nos causan inquietud, que nos causan temor o en los que ellos juegan un papel fantástico. Aunque esto que acaba de decir Lozano, si queréis hacemos una ronda rápida para los que queráis contestarlo, me parece muy interesante. Yo a los niños les veo cada vez como más familiarizados con los tópicos del terror, porque desde los 2 años en la guardería hacen Halloween, pero a la vez como más caguetas en general, porque el enfoque que se da es súper amable. O sea, te haces amiguito de los monstruos, los dragones son casi perritos caniches. Entonces, claro, sí que tiene razón Lozano en que se pierden cosas que nosotros hemos vivido.
pero creo que aquí es muy peligroso, digamos, entronizar o tener como idealizado lo que nosotros vivimos como lo canónico que todo el mundo tiene que vivir, porque yo nací en 1975 y eso es así. Y una persona que haya nacido en 2000, claro, los niños ahora ya es que son niños que han nacido después del 2000, es que es todo completamente diferente, es que es otro contexto, es que es otro mundo, es que no es asimilable ni es comparable, y más en nuestra generación, que creo que es la primera que ha vivido una revolución en cuanto a comunicación, sobre todo en cuanto a conectividad, que el cambio que ha habido de nuestros padres a nosotros es que a lo mejor no lo ha habido antes ni en 5 generaciones seguidas. Y claro, me parece, yo creo que ahora es muy erróneo, digamos, asimilar nuestros estándares a los suyos, porque, pues claro, es todo como muy diferente. Y creo que a veces pecamos de idealizar nuestros iconos de juventud, y bueno, está muy bien que se los transmitamos y que los conozcan, pero es que ellos también tienen que tener los suyos. Y los suyos, nos guste o no nos guste, son los que son y no los que nos tendrían que... Vamos, que las cosas cambian, que las cosas se mueven. Es imposible pretender que todo esté igual. Es muy, vamos, no solo es conservadora a nivel de pensamiento, es que es imposible en la práctica. Esto no sucede nunca. ¿Vale? Turnos. Vale, Bea. Vale. Prácticamente todo lo que iba a decir ya lo ha dicho Yolanda. Solamente un apunte pequeñito con respecto a lo de, por ejemplo, lo que sucede, lo que ha comentado Lozano de Madagascar y tal. Es que aquí en Europa estamos acostumbrados a que la infancia dure muchísimo más. Entonces, un chaval de 14 años para nosotros sigue siendo un niño, pero tenemos que pensar que en otras partes del mundo con 14 años son prácticamente adultos por la vida que les ha tocado vivir. Y referente también a lo que decía Yolanda, de que si no estamos sobreprotegiendo a lo mejor o si no se recibe si no tenemos un poco entre almohadones a los niños ahora, es que precisamente se trata de eso, de que con 14, 15, 16, 17 años seguimos considerando prácticamente niños a los chavales. Probablemente sí que lo sean por ese alargamiento de la infancia en Occidente. A mí sí que es verdad, y creo que Patricia en otra tertulia ya lo comentó, sí que me gusta esta idea de la literatura para niños que se enfrenta al monstruo como lo diferente, no como lo malo. Es que incluso si analizamos algunas de las figuras de monstruos más tradicionales de la literatura gótica, el monstruo no es malo per se, es el diferente, y a mí eso me gusta mucho, ese tratamiento que se le da del monstruo como lo diferente, no como lo malo, o que el otro no sea considerado directamente lo malo, me gusta muchísimo. Es algo en lo que creo que sí que las nuevas generaciones nos sacan ventaja. Luego, pues 2 ejemplos, yo qué sé, uno muy tonto para niños muy pequeños. Un autor español, Martín Piñol, tiene su serie del chef zombie, en el que los niños están ahí mano a mano con los monstruos. Son asquerosos, son de moco, son unos libros un poco cacaculo pedopis, pero son divertidísimos y a los chavalillos les encantan. No, yo no lo veo negativo. Y luego, volviendo otra vez a reconducirnos un poquillo, ahí habéis hablado de libros, de pelis, de series, de juegos de rol. A mí hay un videojuego ya bastante viejo, es de la PlayStation 2, que se llama Rule of Rose y que trata precisamente un poco de esto que habíais mencionado, de niños, es un poco surrealista, niños en un ambiente absolutamente exento de adultos que crean su propia sociedad, en este caso la sociedad de la rosa, y o sea, no es que den miedo, es que te ponen los pelos de punta directamente. Es una especie de survival horror. Lo recomiendo muchísimo para quien no le importe coger una consola de otra generación y va muy, muy, muy en la línea de esto, pues de la peli de Chucho Ibáñez Serrador, de quién puede matar a un niño y todo esto, pero además le pega otra vuelta de tuerca. Tiene una narrativa muy, muy interesante. Le tocaba a Manuela y Yolanda. Vale, bueno, nada, simplemente yo no sé si en el fondo nos estamos protegiendo demasiado a nuestros hijos con el tema de lo que están leyendo ellos, los que no están leyendo, la forma de eso. Si realmente ellos están empezando a leer, o sea, ¿qué momento hay que empezar a leer, por ejemplo, a Stephen King?
Hay que empezar a leerle con 14 años, como yo he visto gente empezar a leerle con 14 años, con 16, con 18, con la mentalidad que unos niños de los 70 como nosotros podías empezar a leerle. Entonces yo no sé si es antes o a los niños ahora los estamos retrasando, estamos haciéndole pues eso, el monstruo como la diversidad, o intentando privarles de esa sensación de miedo, de mirar debajo de la cama, de saber que puede haber algo en el armario. Yo lo que a mí me da un poco de pena, pero vamos, yo es que no sé si es que a mí me gusta mucho el terror, me gusta pasar miedo, o sea, yo soy de las que todavía intento no sacar el pie, que me quede el pie fuera de la cama porque me da miedo, a lo mejor hay algo debajo de la cama. He llenado la cama de cosas debajo, de cajones y demás, es por eso, sí, no por espacio. Y bueno, me sigue, a mí una de las sensaciones de cuando yo era pequeña que más me aterraba, pero que más disfrutaba, o sea, era un subidón, era cuando iba del pueblo, de casa de mi abuela a casa de mi tío, que serán como, no llegarían a 500 metros, estaba todo lleno de corrales y en los corrales había animales. Y había eso de terror. O sea, esa sensación de miedo que yo tenía, de pánico, que perdía el culo a casa de mi tío corriendo, yo, por ejemplo, mis hijos no la van a tener con esa edad. Posiblemente eso. A mí era una sensación que me gustaba. Esa sensación del miedo, que es lo que están perdiendo, lo que se pierde, si no la tienen ahora, la tendrán más adelante. O a lo mejor no es necesario. Entonces, no sé. El ver una película, yo sí que es verdad que a lo mejor ves películas ahora que yo no sé a ellos qué miedo le puede dar. O sea, no sé, a mí los niños, yo qué sé, yo leyendo La Profecía, de mí me parecía un niño, o sea, me daba verdadero pánico. Además es que le veías, luego claro, ves la película, pero bueno, más o menos era la imagen que tenías. O yo qué sé, otro niño, ver a la niña del exorcista echando babas verdes. A mí me da pánico. Quizás a ellos lo ven ahora y tampoco les parezca tan... Nos ha pasado con algunas cosas que tampoco les parece tan ala. ¿Y tú de estos tenías miedo? Era distinta percepción. Bueno, yo voy a contestar directamente a Lozano. Y le voy a dar las razones, o por lo menos nuestras razones. ¿Se protege a los niños frente a la exposición de ciertos productos, sobre todo de terror? Pues yo diría que posiblemente sí. Y la razón es que cuando nosotros, nuestra generación, veías, olías algo de miedo, te cagabas, no se te ocurría levantarte a las 4 de la mañana a despertar a tu padre o a tu madre. Ahora los niños sí lo hacen. Y como nosotros necesitamos dormir, pues decimos, bueno, igual conviene retrasar un poco la exposición. Sí, yo tengo la duda un poco de lo que decía también Yolanda, de hasta qué punto a los niños ahora les gusta esa sensación de miedo que decía ya de cuando iba por los corrales. Esa sensación de miedo que no sé hasta qué punto a ellos les parece agradable. Luego, por otro lado, hay una oferta ahora mismo audiovisual y de libros muchísimo mayor que la que teníamos nosotros. Entonces, no sé, todo eso hace, por ejemplo, nosotros llevamos varios meses, año, que queremos que nuestros hijos vean Alien. No quieren ver Alien. La otra opción era echarles de casa, de familia, y no nos ha parecido todavía conveniente. O sea que, en principio, vamos a esperar un poco más a que vean ese tipo de películas. Por lo menos en nuestro caso, es como que no les llama ese gusto por pasar esa angustia y tal que tienen los que les gustan, los que nos gusta el terror. Por lo menos en nuestros hijos, no sé cómo será en el resto, es como que parece que ha desaparecido o como que se suaviza o como que hay otros productos de género más adecuados a ellos en estos momentos. Estoy pensando a lo mejor en fantasía. Sí, Harry Potter, Memorias de Dune. Sí. O sea, ese tipo de producto quizá Percy Jackson, más... es un poco lo que hemos hablado en otras tertulias, ¿no? De un poco de los héroes, los cuentos, un poco la adaptación de todo esto a los nuevos tiempos. Nuestra hija de 12 años, de 12 años, cuando nos ve viendo algo de zombies o películas de miedo y demás, siempre entra, mira y dice, ¿qué necesidad? O sea, esa es ¿qué necesidad de pasar miedo? Digo, bueno, yo tengo mis necesidades raras, pero son. Kate. No. Pensé que habías pedido la palabra. José Luis, entonces. Yo os veo como niños todavía, a todos los que estáis aquí. Y me estáis dando una grima de la madre que lo parió, porque si de una cosa soy consciente, ya con mi edad, es que lo que yo he aprendido lo he aprendido yo solo,
gracias a ayuda de maestros, de situaciones, sobre todo de mi barrio. Yo agradezco mucho, mucho, mucho la capacidad que mi barrio, un barrio periférico, me dio de aprender, de saber distinguir entre lo positivo y lo negativo. No lo bueno y lo malo, que no existen, sino entre lo positivo de hacer alguna cosa y lo negativo de hacer algunas otras, ¿no? En el barrio te enfrentas a toda una comunidad por un montón de cosas y un montón de sitios. Según voy creciendo, se me van añadiendo ofertas, y no todas las ofertas, o la gran mayoría de ofertas, son todas ofertas manipuladas, establecidas fundamentalmente para que yo siga los ritmos y los parámetros cardíacos de la sociedad que me rodea, ¿no? Eso nos lleva a tener, bueno, muchas escritoras y escritores, todo lo que han escrito sobre niños, niños en grupo, niños dejados de desagrupar, al final lo que nos presentan es lo que quieren que los niños hubieran hecho de mayores. Es decir, no hacen lo que hacen los niños. Mowgli, los Mowglis que ha habido en la realidad, los niños que han aparecido abandonados en las selvas y en los sitios solitarios y demás, nunca han sido Mowglis, no han tenido la capacidad de aprender los comportamientos sociales. Se han convertido en gente huraña, extraña y que añoran un montón la libertad y el estilo de supervivencia que han tenido. Cuando hablas del juego de Ender, por ejemplo, ¿quién convence a un grupo de críos para que sigan jugando a la consola, matando enemigos y ganando una guerra, y etcétera? Pero si los chicos a los 15 minutos se han aburrido de jugar a esa consola, es imposible llevarles por ese camino. Pero el ser adulto insiste en que sí, les vamos a llevar. Bueno, podría hablar de muchas más cosas, pero fundamentalmente, y la que a mí más me preocupa, es que sigo siendo un niño, sigo teniendo juguetes, sigo soñando cosas estrambóticas, sigo librándome de este entorno social cuando me apetece para divertirme o para sentirme realizado. Odio el terror, pero porque soy un niño y tengo la capacidad de escoger. No quiero terror. Ya me dieron bastantes sustos en su momento y tal. Es decir, la infancia no se pierde. La infancia se manipula, se transforma, se reconduce y termina por ser algo como lo que tenemos aquí en estas pantallas. Seamos conscientes de eso, de que los niños son nuestro origen, el origen de cada uno de nosotros, y se les puede llevar donde uno quiera. Y eso es jodido. A lo mejor sería que no tuvieran... que tuvieran la libertad completa de educarse como quieran, que vieran terror cuando les diera la gana. Que no pasa nada porque un chaval de 5 años ve una peli de terror. No se va a morir. Cambiará su actitud, cambiará su conocimiento, cambiará su experiencia, pero la necesidad de supervivencia y todo eso permanecerá. ¿Cuántos casos conocemos todos de niños, de chavales, de jóvenes que en situaciones extremas han tirado para adelante? ¿Cuántos jóvenes se suicidan porque sí? Yo te conozco el caso concreto del hijo de dos profesores que se suicidó en su casa del pueblo un fin de semana, se colgó de una cuerda, un fin de semana que sus papás no estaban, porque estaba hasta los cojones de que le exigieran sus dos papás más que a nadie. El chico era incapaz de sacar más de un 7 en aritmética o en lo que fuera, y era incapaz, y ese era su límite. Y sin embargo le pedían. Y al final se suicidó por esa gilipollez. Un chaval que era en otros aspectos un tío muy, muy agradable, muy válido, muy positivo como ser social, etc. Ya. Los niños somos nosotros. Estamos hechos como hemos querido y como nos han manipulado. Tenerlo en cuenta. Al conejito. Bien, Patricia. A ver, voy a intentar hacer lo que nos ha mandado nuestra amada líder, que es retomar y llevarlo al punto del género, ¿vale? Entonces, cuando se habla de la mayoría de las historias sobre niños, aunque que el niño sea bueno o malo, eso es irrelevante, porque están contadas desde el punto de vista del adulto, ¿vale? O sea, las ha escrito un adulto, entonces,
Si es de terror y el niño es malo, digamos, es el monstruo, lo que estás ahí proyectando son los terrores de los adultos. Cuando el niño es tipo, pues en ET, realmente, además en ET hay un personaje en ET que es el que intenta, uno de los científicos, ¿no? Que le dice a Elliot que él era como el de pequeño, ¿no? Entonces, lo que proyectan es la nostalgia del adulto hacia la infancia, porque tú pierdes la inocencia y ya cuando eres adulto hay cosas que ya el mundo no te permite, ¿no? O sea, sí tienes tu reducto para soñar y para tener tus fricadas y tal, pero al final la vida lo que te hace es, eres adulto, tienes un montón de responsabilidades, ¿no? Hombres grises que nos chupan la energía y al final te queda muy poquito para soñar, para jugar, para perder el tiempo y de hecho en este confinamiento había un exceso de hacer cosas, ¿no? Pues estábamos metidos en casa y tenemos que hacer muchas cosas, aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo, no se puede perder. Entonces, eso los niños no lo tienen. Los niños, cuando eres niño, todo es maravilloso, todo es sorpresa. Bueno, también manipulas, entre comillas, es el instinto de supervivencia de, oye, pues quiero un bocadillo de nocilla. Pues no hay nocilla, pues me pongo a llorar. Pues te aguantas. Pero claro, es que hay muy poquitas historias que estén contadas desde el punto de vista del niño por un niño. Somos nosotros los que lo escribimos, nos basamos en nuestro recuerdo y claro, como decía Yolanda, nuestra infancia en los 80 o en los 90 no es la misma de ahora. Yo no creo que les adulcoremos los monstruos. Ahora los villanos son distintos, o sea, no son monstruos realmente. O sea, las series infantiles, si las veis de alguna manera, o sea, porque a ver, a nosotros como sociedad eso de tener miedo a Freddy Krueger y tal no nos ha ido muy bien, ¿vale? Porque somos unos adultos acojonados. Y está visto la sociedad porque, o sea, tenemos unos líderes políticos que no pueden ser más villanos, la mayoría, y ahí están, y los hemos puesto nosotros. O sea que muy bien no nos ha ido. Entonces, a nuestros hijos lo que le intentas inculcar es, primero, el monstruo, por ser feo, no es malo. Y luego hay una serie que me gusta mucho, que es Sira, las princesas del poder. El mensaje que transmite es que si nos unimos todos contra el villano, lo vencemos. O sea, y eso es un mensaje muy bueno contra el bullying, ¿no? O sea, estamos ahí todo campañas contra el bullying, y luego no hacemos nada. O sea, lo que hay que decir es que al villano se le vence unido, ¿no? Es así. Entonces, sí que le sobreprotegemos, pues entre comillas, porque los adultos de ahora estamos más acojonados que nuestros padres, por cierto, porque tenemos mucha más información y el malo puede ser el señor que viene a arrastrar a mi hijo en el parque y cosas así. Y eso de que no tienen miedo, mi hijo Lope tiene miedo a la oscuridad desde que tenía 2 años. Y no vio ni una peli de terror. O sea, los miedos es algo innato en nosotros. O sea, el miedo es nuestro instinto de supervivencia. Lo que pasa es que si nos paraliza, entonces ya me estoy yendo por las ramas otra vez. Entonces, lo que quería decir era eso, que en el género, si es fantasía, ciencia ficción, lo que proyecta el adulto es su nostalgia hacia la infancia o su miedo. Sus miedos los proyecta en alguien que se supone que es un ser, pues eso, no bondadoso, sino como muy neutro, ¿no? Que es un niño, es algo que está por hacer, que se supone que es un ser de luz, ¿no? Entonces es eso, vamos. Y ya me callo, porque ya se me ha ido completamente. Yolanda y Manuel. Que no podías mutear. No, totalmente de acuerdo, pero que realmente que tampoco estamos, o sea, yo no sé, dentro del planteamiento un poco, yo creo de la charla eso, es que realmente es el niño, pero el niño ese, o sea, no estamos, que vamos, también nos hemos ido un poco a cómo funcionan los niños ahora, cómo son, cómo hemos sido nosotros, pero realmente el niño en género, realmente es eso, es algo que nos ponen ahí, por ejemplo, en el terror, que en vez de ponerte un vampiro, te ponen un niño. ¿Que te podían poner un jarrón chino con brazos y que te comiese? Vale, sí. Pero bueno, te ponen a un niño. Realmente tampoco tenemos que decir, es que solo los niños son así, no son así. O sea, te proyectan, es verdad que te proyectan tus miedos o lo que podía ser para ti, porque es un niño tratado desde el punto de vista del adulto, de la nostalgia, de lo que sea, en cualquier tipo de género. Pero bueno, es un recurso más para generarte una emoción que tú no tiene por qué ser un niño real. ¿Cuántos nos vamos a encontrar con un niño, pues tipo otra vez de la profecía, pues tipo Damien o un niño resurgido, como renacido, como el
el niño que vuelve del cementerio de animales. O sea, realmente también pues es algo que te va a dar una sensación. Yo en teoría te da miedo, pero yo si veo un niño de esos tampoco estoy mirando a mis hijos. No entiendo yo que me vaya a encontrar, igual que tampoco que si veo un marciano que viene tampoco voy a estar mirando a ver quién tiene, o el DV, a ver quién tiene aquí rasgada a ver si realmente existe la realidad. Simplemente es otro recurso que se tiene para dar miedo en este caso. Yo últimamente, por ejemplo, en las películas de zombies, a mí sí me gustan mucho, nunca en las series de zombies, muy pocas veces se veía un bebé zombie, un niño zombie. Sin embargo, en Z Nación sale un bebé zombie que es una pasada, porque claro, de repente es un bebé, dice, ¿cómo te va a comer un bebé? Coño, qué cabrón, hijo puta, el bebé. O sea, te da más miedo que ni sé. O bueno, en una de las de Romero también, no me acuerdo la cuál era de ellas, que también había un bebé que nacía de una zombificada. Entonces, bueno, pues son recursos al final. O sea, un bebé, pues bueno, pues un bebé que te coma, que te desgarre y demás, no es un bebé, es lo más amoroso que hay, pero bueno, son recursos o bien para escandalizarte o bien para generarte ciertas sensaciones, simplemente. Yo quería hacer un par de aportaciones. Cuando me parece que en mi primera intervención comentaba cuáles eran las formas o distintas formas en las que a mí me parecía que aparecían los niños en la ficción, ¿no? Y comentaba pues el tema este de los niños como algo totalmente distinto, que es un poco enlazado con lo que ha dicho Yolanda. Yo aporto una más, que seguro que surgen muchas más, y es en los personajes de niños, desde el punto de vista son nuestros hijos. O sea, es una cosa, y es un poco lo que decía Patricia también hace un rato, son unos personajes débiles a los que tenemos que proteger. Entonces, cuando la historia les pone en peligro, por así decirlo, pues, digamos, eso es una motivación para el resto de personajes, ¿no? Hace que los personajes adultos o los padres o las personas protectoras se comporten de manera heroica, se sacrifiquen. Es un poco un disparador de acción muy potente que nos permite, bueno, pues que un personaje justifique perfectamente qué es lo que va a hacer. Se me ocurre, por ejemplo, Ripley en Aliens, pues cuando vuelve a rescatar a la chiquilla que la ha raptado la reina alien. Eso es un punto. Y luego otro punto que me parece que se ha comentado, me parece interesante, es ¿qué pensáis vosotros? Os lanzo una pregunta sobre si se nota mucho, si es necesario para escribir, hacer una película, una serie, hasta qué punto es necesario que el creador tenga una experiencia como padre o tenga una experiencia de tener niños cerca. Habíamos comentado que a veces da la sensación como que se nota que el escritor o el creador aporta el punto de vista de adulto y no el punto de vista de niño, como que está muy lejos. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Es importante o no es importante? ¿Se nota? ¿No se nota? Yolanda. ¿Estás silenciada? Vale. Estaba diciendo que yo en realidad iba a hacer una réplica al turno de José Luis, pero entronca bastante bien con responder a lo que acaba Manu de decir. Y es que yo estoy bastante de acuerdo en que demasiadas veces, que creo que también lo habéis comentado vosotros, Manuel y Yolanda, vemos a los niños como un ente extraño y que casi como si no fueran personas, ¿sabes? Como si fueran otra cosa que no personas. A mí en realidad me parece que los niños son personas de cada una de su edad. Pues los niños de 2 años son personas de 2 años, los niños de 5 años son personas de 5 años. Por eso a mí cuando alguien me pregunta, ¿te gustan los niños? Digo, pues es como si me estuvieras preguntando si me gustan las personas. Pues en general no, ¿sabes? Mm, pero es que me pasa también con los grandes. O sea, me da lo mismo que si me preguntas, ¿te gustan las personas de 56 años que si te gustan las personas de 5? Pues la que me cae bien, la que me cae mal, me cae mal. Y además normalmente a mí me suele caer más gente mal que bien. Esto es estadística pura. Entonces, esto se aprecia mucho en lo que decía Manuel. Primero, yo creo que no es lo mismo, tenemos que diferenciar muy claramente, porque tradicionalmente es una confusión que se viene arrastrando casi desde el principio de lo que llamamos literatura infantil, que no es lo mismo escribir con niños que escribir para niños.
¿vale? O sea, porque el hecho de que una historia esté protagonizada por niños no quiere decir que su público objetivo sean niños. Lo que pasa es que muchas veces, pues resulta que a los niños les interesan esas temáticas. Antes también decíais, ¿y cuándo se empieza a leer a Stephen King? Me lo preguntó hace poco mi sobrino, le llama mucho la atención, sabe que a mí me gusta mucho, tiene 10 años y dice que si puede leer a Stephen King. Y claro, él piensa que es cuestión de capacidad lectora. Él piensa que a lo mejor está escrito muy complejo y que no lo va a entender. Yo le dije, lo puedes entender perfectamente, pero es que muchos de los libros de Stephen King van a tratar de temas que a ti ni te van ni te vienen. Entonces, o no los vas a entender o te vas a aburrir directamente. O a ti te interesa mucho la rehabilitación de un alcohólico, por ejemplo. Y me dijo, pues no, no es algo con lo que hable yo en el patio con mis amigos, no es un tema que me preocupe, no es algo que vaya para mí. Entonces, por esto os decía lo de la representación. Muchas veces cuando en el terror escribimos con niños, no es la idea reflejar un niño tal como es. Lo que buscamos es un niño que represente la figura que queremos de hacer de él para crear lo que queremos crear. Y mira, aquí os lo iba a dejar para el turno de recomendaciones, pero aquí os voy a enseñar Agujeros de Sol, de Nieves Mories. En esta historia salen unos niños que juegan un papel muy ambiguo. Me ha recordado un poquito a los niños de Otra Vuelta de Tuerca, que no sabes muy bien qué hacen ahí, pero cada vez que aparecen te generan una sensación de incomodidad, no sé si son los buenos, no sé si son los malos, no sé si... y estos niños que aparecen en este libro juegan un poquito ese rol. Pero yo no creo claro, que la autora en este caso esté buscando reflejar a niños realistas, digamos, está buscando reflejar a unos niños malrolleros. Entonces, claro, los niños normalmente tienen todo lo que habéis comentado, me parece correcto, son egoístas, buscan sus propios objetivos, hasta que no tienen un poquito hasta que no les has domado un poco con socialización, con educación, a veces ellos no se paran a pensar que algo de lo que se interpone entre ellos y en su objetivo en realidad es una cosa reprochable, es una cosa horrible. O sea, si quieren un juguete de un niño, van corriendo para allí, para el parque, le pegan unos tíos, cogen el juguete y se lo llevan. Dicen, oye, no puedes pegar al otro niño. ¿Por qué? Tiene el juguete que yo quería. No entiendo, pues no le puedo pegar para quitárselo. Eso es lo que tenemos que un poco hacer, digamos, entre civilizarlos. Y claro, si al final lo que queremos es que el niño juegue el papel que queremos en nuestras novelas, pues es imposible reflejarlos de forma realista. Y de hecho yo creo que los niños que más nos gustan del terror, afortunadamente, no son realistas, ¿vale? Y luego también de la intervención de José Luis quería decir que lo de que seguimos siendo niños yo creo que tiene que ser un poquito en parte de verdad. Porque a mí una de las frases como presidenta de la asociación que tenemos como objetivo difundir, dignificar, dar a conocer los géneros fantásticos y tal, una de las cosas que más me sacan de quicio, de poner los ojos en blanco y que me dé vuelta la cabeza como la niña del exorcista, es la creencia esta de ¿tú no estás muy mayor para dragonadas y cohetitos espaciales? No. Nunca se está muy mayor para la fantasía y particularmente para la ciencia ficción. Me parece muy importante, creo que es uno de los géneros que más ayuda a que tu cabeza se halla en un estado permanente de expansión hacia adelante. Es la literatura de especulación y de ideas. Me parece súper importante estar abierto a todo lo bueno que a modo de ejercicio mental nos puede ofrecer la ciencia ficción. Y el terror le pasa curiosamente un poco lo contrario. El terror parece como que eres demasiado joven para el terror. Y sin embargo llega un momento en que eres demasiado mayor para la fantasía. No sé, yo aquí sí que me considero niña de, mira, a mí explicármelo pues yo no entiendo nada. Y como no entiendo nada, que os den, yo pues, por aquí me entra, por aquí me sale. Y creo que es una cosa que en actitud, no es por ponernos aquí una medallita, a la gente que nos gustan los géneros fantásticos, creo que vamos pelín por delante de la gente que directamente los desprecia. Pues tú te lo pierdes, nunca mejor dicho, porque realmente no solo te estás perdiendo leer unas historias, es que te estás perdiendo también más cosas que además me parece súper importante en el sentido de también lo que decía Beatriz, cada vez las etapas de la vida las alargamos más porque cada vez tenemos más esperanza de vida. Entonces, lo de mantenerse, digamos, mentalmente abierto y lo de mantenerse mentalmente ágil y me parece particularmente importante porque ahora tenemos unas esperanzas de vidas muy largas y como le digo yo a veces a Lozano, no puede ser que a los 40 años seas ya una persona rollo porque te quedan otros 40 si todo va bien. O sea,
Y bueno, este es mis argumentos de venta de los géneros fantásticos. Francisco. Nada, muy breve, muy breve. Pues desde el punto de vista de editor o de escritor, pues es más todavía. ¿Y tú no eres capaz de hacer... ¿Para cuándo vas a escribir cosas normales? Digo, ya escribo cosas normales. Ya publico cosas normales. Ya saco cosas de autores normales. O sea, pero es un estigma que está ahí. Y no, es que hay que evolucionar, hay que publicar cosas más serias, más de adultos. Digo, hombre, la ciencia ficción puede ser muy de adulta. Entonces es curioso, ¿no? Ese estigma que se queda. Y yo creo que es bueno que sigamos siendo ese niño, que no lo hayamos matado, que no hayan venido los hombres grises a comérselo con patatas. Me parece súper importante mantener esa claridad de vivir, esas ganas de vivir que tienen los niños. Eso es súper importante. Y ya hilando, y no quiero alargar mucho, hilando con la figura de los niños en el terror y tal, un recurso que incluso yo lo he utilizado en alguna partida de rol es pones una escena terrorífica y de fondo una vocecita infantil cantando una cancioncita de niños. Solamente esa mención da mucho miedo. Se disparan cosas muy atávicas ahí porque te das cuenta que es la sorpresa, es el mostrar una cosa y al mismo tiempo estar sugiriendo la contraria. Y hay algo hace dentro del cerebro crack y dice, uy, qué miedo, esto es desconocido. Me parece que es como recurso, me parece que es genial. Hay una canción de un grupo de rap metal llamado Clawfinger que se llama Do What I Want, que el estribillo es un niño cantando y da mucho miedo. Yo voy a responder a Manuel. ¿Puede un adulto escribir desde la perspectiva de un niño? Esta es la eterna pregunta del punto de vista del escritor. O sea, ¿puede un hombre escribir acerca de los sentimientos de una mujer? ¿Puede un adulto normal, con sus códigos éticos, escribir desde la perspectiva de un asesino en serie? ¿Qué piensa un asesino en serie para hacer lo que hace? ¿Cuáles son sus motivaciones? A lo mejor el mal existe como tal y simplemente el asesino quiere asesinar a gente y punto. No le tienes que dar ningún tipo de explicación. ¿Puede alguien con cierta orientación sexual hablar de otras orientaciones sexuales y sus motivaciones? Entonces, yo qué sé, los escritores están para crear y para intentar simular lo que ellos no viven en sus propias carnes, ¿no? Entonces, ¿es suficiente escribir un hombre de una mujer de un hombre viviendo con uno o con muchos? ¿Es suficiente para un padre poder describir desde el punto de vista de un niño si tiene un montón de niños alrededor o si es profesor? La discusión es más abierta de lo que parece, ¿no? Patricia, adelante. No, Perdón. Lozano. Kate, primero, vale. Bueno, sobre lo que decíais de lo de escribir desde otros puntos de vista que no son el tuyo, pues creo que Lozano ha dicho todo lo que, lo que se podía decir, lo aplaudo totalmente. Y así que me voy a ir por otros temas. Ya que habéis hablado de canciones, como yo soy aquí la de la música, o sea, la que siempre viene a meter cosas de música cuando puede, pues os voy a nombrar una canción de uno de mis grupos favoritos que se llama, de uno de mis grupos favoritos, Nightwish, una canción que se llama Scare Tale, que significa pues básicamente algo así como cuento de miedo. Y también pues juega con eso, con vocecitas de niños. De hecho, no sé si conocéis una canción, creo que es así medio tradicional, de hecho salen mogollón de cosas de terror, una que, algo de Ring a Ring of Roses, na, na, na. De hecho, empieza con esa melodía. Y es una canción genial, muy guay. Sí, además, si os gusta ese rollo, si os gusta el metal sinfónico, que por cierto, estábamos ahora hablando de lo de los prejuicios hacia ciertos géneros literarios. Si nos ponemos algún día a hablar de los prejuicios hacia ciertos géneros musicales, tampoco acabaríamos nunca. Pero bueno, eso no es el tema ahora mismo. Aunque
aunque yo siempre veo mucha relación entre ciertos géneros musicales y ciertos géneros literarios, creo que casan muy bien por algún motivo. Y bueno, aparte de nombrar Scare Tale, que es genial, quería nombrar también sobre lo que hemos dicho antes. Supongo que luego pasaremos a otros géneros, aunque esta charla, por lo que veo, está bastante centrada en el tema del terror, porque quizás sea donde más presencia tengan los niños, entre comillas. Antes decíamos que cuando aparecen niños en el terror, por un lado, suelen ser o tienes miedo de lo que les pueda pasar a ellos, o sea, se juega con el miedo de lo que les pueda pasar, y por otro lado, el miedo a lo que te puedan hacer esos niños chungos diabólicos. Pues uno de mis libros favoritos, que creo que no es excesivamente conocido, juega un poco con eso porque uno de los personajes que hay es una niña que al principio tienes un poco como la sensación de que es el rollo este de ¡ay Dios, qué le va a pasar a esta pobre niña! Pero luego acabas teniendo los sentimientos contrarios. Es un libro que se llama Cartas de invierno, de Agustín Fernández Paz, por juvenil. Y bueno, si os cuento así a grandes rasgos el argumento, parece una tontería enorme, pero yo juro que lo pasé bastante mal con él. Es sobre dos amigos, un pintor y un escritor, que, bueno, porque está todo hecho a base de cartas y diarios entre el uno y el otro. En un verano, uno de ellos decide mudarse a una casa por ahí perdida en medio de Galicia, que se supone que está embrujada, que es el pintor. Y bueno, entre otras cosas, encuentra un libro de grabados y se obsesiona con un grabado en el que aparece una niña mirando por una ventana, porque es que el dibujo va cambiando. O sea, la niña al principio está mirando por la ventana, tipo el cuadro de Dalí, pero luego de repente, en determinado momento, está mirándole a él. O está es una habitación, o de repente está en la cama, o va como cambiando de posición. Y entonces el tío empieza a obsesionarse. Sobre todo porque este es como en plan, tengo que protegerla, pobrecita, porque hay una escena en la que parece que algún tipo de monstruo que no te llega a describir, porque no lo llega a ver del todo, arrastra a la niña, y entonces pues el tío se obsesiona mucho con que tiene que encontrar a la niña y eso. Y bueno, luego el tipo desaparece y el otro amigo, el escritor, decide instalarse en la casa e ir a buscar al amigo, y cuando se encuentra por fin el grabado y ve a la niña, su impresión es justo la contraria, es como de tú a mí no me vas a engañar, tú eres una capulla, tú eres la que está liando todo esto. Y no sé, a mí me encantó ese libro. Además es uno de estos que es muy de, lo que os decía, muy de insinuar, muy de, como lo que hay en tu cabeza muchas veces es todavía peor que lo que ves o que lo que te encuentras. Pues juega mucho con eso, con lo de no te voy a contar lo que ha pasado exactamente, mejor imagínatelo tú y cágate viva. De hecho, el final es así, es como, no te voy a dejar claro qué les ha pasado, pero ha sido algo horrible. Y creo que eso es todo. Ok, Kate. Patricia, ahora sí. Pues ya se me ha ido un poco lo que iba a decir. Es que el tema que has sacado antes es que lo hemos puesto aquí en la tertulia. Yo creo que tiene lo de si se puede escribir siendo una mujer sobre el punto de vista de un hombre y viceversa y todas estas cosas. Hombre, por poder se puede. Que lo vayas a hacer bien, eso ya a veces lo dudo un poco porque todos los escritores escriben desde su experiencia. Entonces, ¿sí puedes escribir desde el punto de vista de un niño? Sí, desde el niño que fuiste o de lo que observas. Pero claro, y muchas veces cuando consigues desde el punto de vista infantil, el monstruo es el adulto. El que da miedo es el adulto. Ahí tenemos los cuentos infantiles, ¿no? Caperucita por ahí. Que bueno, al final es un lobo, pero en otros siempre es el adulto, ¿no? En las pelis de terror donde el niño sufre, hay un adulto para loco. Y yo creo que ese es un tema bastante para otra tertulia, ¿no? ¿Se puede escribir una persona cis, heterosexual, puede escribir sobre alguien trans, homosexual? Si tiene la mente muy abierta, sí, pero yo creo que es mejor que lo escriban esas personas, porque van a aportar su punto de vista y su experiencia, y esa no la vas a tener, es muy difícil que la tengas.
Y quiero recordar una peli hablando de lo de los niños, de si los quieres proteger o huyes de ellos porque son terroríficos. Está El buen hijo, que salía Macaulay Culkin haciendo de psicópata y Elijah Wood, que era el bueno, ¿no? Y ningún adulto le creía. Esa es otra tal, porque los adultos, es la visión de un adulto sobre un niño es que se inventa muchas cosas, ¿no? Y no hay que hacer mucho caso, ¿no? Entonces, esa es otra tropo que se ha utilizado mucho, ¿no? Que los adultos no creen a los niños muchas veces. Y esa peli es bastante... O sea, no recuerdo que fuera muy buena, pero sí daba un poco de tal, porque claro, tú tenías el recuerdo de Macaulay Culkin de Solo en casa y claro, no te lo puedes imaginar como un psicópata de manual. Entonces ahí digamos que tenemos los dos perfiles, el niño bueno y el niño diabólico, en la misma película. Y iba a decir otra cosa. Las canciones infantiles. Me ha recordado que hay la de Freddy Krueger, la de Pesadilla en el Street, que se repite en todas las partes, la de 1, 2, ta, 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 y da mucho cojón esa canción. Así que sí. Paso. Bueno, como no hay ningún turno de palabra más, vamos a terminar esta novena charla. Esta vez sí que me he acordado. Haciendo las recomendaciones de niños en la literatura de género. Como siempre me quedo sin ideas, voy a empezar yo por algo breve y directo y es la más obvia. Esto lo he hecho para que no me la piséis, que es It. Yo recomiendo It. Es el mejor retrato de un grupo de niños en la adolescencia perfectamente yankees. Que puedes encontrar en literatura de género bajo mi punto de vista, y es una lectura deliciosa tanto para niños, porque It no tiene demasiados temas complicados para adultos, como para adultos. ¿Vale? Manuel y Yolanda, ¿vuestras recomendaciones? ¿Empiezo yo? Vale. 3 recomendaciones. La primera, un clásico en mí, el juego de Ender y La sombra de Ender, que es el mismo libro, la misma historia contada desde el punto de vista de Ender y de Bing, que es su lugarteniente. Es un poco lo que decíamos, niños que se transforman en... hay un camino del héroe, una transformación en seres como muy, muy especiales, muy por delante de lo que son los adultos de su entorno. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a romper, aunque hemos hablado muchísimo de terror, las 3 son de ciencia ficción. Mi segunda es Mendigos en España, de Nancy Kress. Aquí los niños aparecen, en un principio es la protagonista en una evolución, entonces es el periodo que aparece siendo niña. Mendigos en España básicamente consiste en la sociedad en la cual ya se pueden tener los niños con las modificaciones genéticas que quieras, y hay unos ricos, las personas que tienen dinero, que a los niños pues tienen niños que no necesitan dormir. Entonces es la historia de uno de los primeros niños que no necesita dormir, con lo cual pues tiene una serie de mejoras y lo cual pues le produce una serie de ventajas. Los que son durmientes pues se rebelan. Entonces, bueno, la verdad es que el libro está muy bien y sobre todo al final se produce una nueva generación de super no durmientes, un poco al estilo del juego de Ender. Bueno, todo eso hace que la historia me parece que sea bastante atractiva e interesante de recomendar. Mi última recomendación es El fin de la infancia, de Arthur C. Clarke, y aunque no aparecen personajes de niños como protagonistas o específicamente relatados, aparte de que es un buen momento para recomendar pues todo un clásico de Clarke, el final de la historia es un poco la evolución de la humanidad. Una vez que ha tenido ese primer contacto con una raza extraterrestre, se produce una evolución de la humanidad y esa evolución se refleja en los niños de la siguiente generación. Entonces, bueno, la historia en sí está muy bien y yo debo decir que ha sido uno de los libros que más tristeza de alma me ha dejado, sobre todo pues visto un poco lo que le pasa a los niños de esta siguiente generación y que supone pues la evolución de la raza humana. Bueno, yo paso al terror. 2 recomendaciones. La profecía, tanto el libro como la película. El libro yo fue de los primeros libros que leí de terror en los que se implicaban niños. Y la verdad que a mí el niño, imaginarme esa carita tan bonita, tan dulce y tan eso, y siendo tan malo, tan manipulador,
cómo podía dominar a perros, humanos y demás, pues bueno, es un diablillo como otro cualquiera. Y luego hay dos niñas, aparte, bueno, de los muchos niños de Stephen King y demás, pero hay dos niñas que me generan me ponen de especial mal cuerpo, que son las gemelas del Resplandor. Tanto libro como película. Película, por Dios, en original. Sin esa, subtitulado. yo cuando la vi la primera vez en subtitulada, vamos, doblada, dije, ay, madre mía, qué película más mala. El otro día la revisé, en inglés no lo controlo muy bien, pero bueno, la vi subtitulada y claro, me di cuenta que ganaba bastante más. Esas dos niñas que aparecen por los pasillos, que son víctimas y a la vez también son verdugo, y creo que, bueno, el libro, yo recomiendo mucho mejor el libro porque el libro te cuenta más la historia, hay muchas más presencias en el hotel, pero de todas las presencias que hay en el hotel, para mí, son las que más terror dan. Y esas niñas buenísimas, y además hay las niñas de una vecina que también son gemelas, también son monísimas, me las encuentro muchas veces en el ascensor y cada vez que las veo que son idénticas, monísimas ellas, me dan verdadero pánico porque me recuerdan a las niñas del Resplandor. Entonces, bueno, pues esas son mis recomendaciones. Gracias, Patricia. Pues a ver, yo es que sí que he visto muchas pelis protagonizadas por niños, pero es que la mayoría me caían mal. Porque a mí el típico sábelo todo y tal, por ejemplo, los Goonies, yo el protagonista no lo soporto. No lo soporto, es muy... No voy a decir la burrada, pero no lo aguanto. Entonces, si tengo que revisar así mi infancia, mi icono de la infancia infantil es Pipi Calzas Largas. O sea, es una de las grandes personajes infantiles de la historia. Entonces, esa es una recomendación. Literaria tendrá que ser Momo, porque me encanta el personaje. Lo que pasa es que ya la leí de adulta. Y luego, se me ha olvidado ahora. Hay una peli que me gusta mucho. No es que sea una gran película, pero a mí me gustó mucho por la relación que hay entre la adulta y la niña, que es Frágiles. Sale Ali McBeal ahí y tal. Y es que realmente el peso de la película es la historia de la relación que se crea entre la niña y ella, ¿no? Es una relación de amor bastante chula, ¿no? Y creo que hasta ahí, porque la verdad es que los niños, es que hasta Elliot de T es un poco pesado. No lo recuerdo ya así como muy, muy tal. De verdad, a mí me gustan más mayores. No sé si hasta qué punto vamos a poner adolescencia, porque dentro del laberinto me gusta mucho, pero ya es adolescente, ¿no? Y a lo mejor ya nos pasamos de infancia, ¿no? Así que bueno, pues eso, Pipi, Momo y Frágiles. Gracias, Francisco. Bueno, pues yo traía en la recámara It, traía en la recámara el juego de Ender, pero aún así sigue habiendo niños. Porque, bueno, desde luego los niños que aparecen en los relatos de Stephen King, incluso en Un saco de huesos, la novela, hay un niño fantasmal que aparece nada más que como un gemido, aunque luego sí que se manifiesta, hay una serie de letritas por ahí en una nevera y tal. Por ejemplo, mis estrellas de niños en ciencia ficción, que además dan miedo, dan yuyu, serían los hermanos Atreides, ¿vale? Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, sí, en Hijos de Dune, los hijos de Paul Atreides, que son totalmente conscientes, son como las niñas del Resplandor. O sea, la gente se va apartando de ellos porque les dan auténtico terror. Eso sería, a mí me parece que es una visión de niños raros, escalofriantes si queréis, pero con cierta cabeza, en fin, porque no son del todo adultos. O sea, no son de todo niños, perdón. Más niños, una relación preciosa de niño y de cómo ve el mundo un niño está en el personaje de Ciri en La espada del destino, cuando, bueno, pues tiene una escena muy, muy, muy graciosa, ¿no? Que le va contando, dice Geralt, estos lo único que buscan es armiños para hacer manguitos para sus putas. Dice, la niña pregunta, dice, ¿qué son manguitos? Porque todo lo demás lo tiene asumido. Y luego, bueno, yo me quedaría, aparte de con Momo, que ya lo han comentado, Bastian como niño en La historia interminable. Es un niño que vive en su propia cabeza, pero que luego va a un mundo que no es, que es otra realidad, y ve el mundo desde el punto de vista de un niño en una realidad, pues,
su padre no le hace caso, busca ese reconocimiento y hay una evolución. Me parece que es genial. Yolanda. Vale, pues yo un poco quería defender, no solo, ya habéis mencionado Stephen King ahí, y la verdad es que en la literatura de Stephen King los niños tienen un papel muy relevante, son a menudo muy protagonistas de las historias y muchas veces incluso tienen la clave de la resolución de las historias. Entonces, lo que decíamos antes de si se puede recomendar para niños, a mí lo de It me parece que no solo por la extensión, porque es un tochazo, sino porque date cuenta que es la historia de Derry a través de varias generaciones, es una novela río transgeneracional y ahí suceden muchas cosas. Y lo que os decía, en cuanto a temática, no es por aptitud o por no aptitud, es por lo que os decía antes, es que hay cosas que a un niño pues, no les le van a interesar especialmente, o sea, no creo que esté en su lista de preocupaciones. Y también madurez, porque hay cosas que, pues, que no creo que haya que ocultárselas, pero requieren a lo mejor por respuestas. Te van a venir preguntando, oye, esto que he leído no entiendo, pues no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, yo ahí la tendría, la guardaría un poquito, vamos, la dejaría para un poquito más adelante. Pero por ejemplo, Los ojos del dragón es un cuento de princesas, un poco siniestro, es un poco tétrico, es verdad. Aparece Randall Flagg, creo que por primera vez. Y creo que es un libro que sí que se puede más o menos recomendar. Em, Aparte de esto, en general, de toda la literatura de King, quería recomendaros pues, a mis niños favoritos. Mis niños favoritos son estos niños ambiguos que os decía antes, que no sabes muy bien o cuál es su papel y cada vez que aparecen, por eso no sabes de qué van, te generan inquietud. O los niños cuyo papel va evolucionando, que al principio parecen, la evolución normal es que al principio parezcan adorables y se acaben volviendo progresivamente unos pequeños hijos de perra. Pero bueno, los niños en general cuyo papel cambia a lo largo de la historia. Ya os he dicho, una vuelta de tuerca, para mí es el paradigma de niños que no sabes ubicarles muy bien de qué están haciendo ahí, pero bueno, la historia en general no sabes ubicar nada, yo creo que eso es lo grande que tiene. También os he hablado de los niños de Nieves Moríes. Y luego mis niños favoritos, porque también es una de mis películas de terror favoritas, me parece que los niños están geniales en cuanto a actuación, en cuanto al papel que tienen en la narrativa y tal, los niños de Los Otros. Es que me parecen brutales esos niños. Tanto los niños de un lado como los niños del otro, porque tienen también esa conexión de que entre ellos se ven, entre ellos se sienten y entre ellos se entienden de alguna manera. Y a mí Los Otros es una película como la de Frágiles, que también me parece una gran película, que es que no me canso de ver, es que me la puedo poner en bucle todas las veces que sea y me siguen pareciendo eso, unos niños geniales que sí que tienen también este puntito de a veces te pueden llegar a parecer inquietantes porque tienes la sensación de que van a rebelarse contra esa madre sobreprotectora que está continuamente pendientes de ellos. Hay momentos de tensión muy bien creados con eso si a los niños les va a pasar algo malo y es un peliculón. Vea, ¿cómo lo ves? A ver, me desmuteo. Pues casi que me piso en recomendaciones a Yolanda. Yo iba a recomendar una serie de Netflix que creo que aquí la hemos visto casi todos, que es La Maldición de Hill House, que juega con dos tiempos y en uno de los tiempos, igual que sucede con It, los protagonistas son todavía niños. Está basado en una novela de Shirley Jackson y resulta que van a sacar ahora, dentro de poco tiempo, en Netflix la segunda parte, que en lugar de continuar con el universo de Shirley Jackson, sigue con el de Otra vuelta de tuerca, que es el libro del que nos ha hablado Yolanda, y estoy deseando verla, la verdad. Y además, esta edición ocurre una cosa curiosa con ella y volviendo un poquito, si me lo permitís, al tema de que ha cambiado en la manera de enfrentar a los niños al terror. Este libro de Anaya era lo que leíamos los chavales cuando, pues en los 80, en los 90, nos enfrentábamos a los clásicos de terror. Era la novela tal cual, sin ninguna adaptación. Y sin embargo es curioso que ahora Anaya, en los clásicos para chavales, adapta los libros para hacerlos de lectura más fácil y además me imagino que para quitarle las partes más terroríficas. Lo dejo ahí como un poco como motivo de reflexión. Gracias, Pater.
Yo tengo pocas recomendaciones. Sí que me gustaría mencionar un par de capítulos de las series de Star Trek, de la serie original y de la nueva generación, que se empeñan en recrear el mito o la historia de Peter Pan. Nuestros grandes aventureros van a planetas o a sitios específicos donde solo han sobrevivido los chicos, los niños, y cómo están sobreviviendo y qué es lo que hacen y tal. Evidentemente las soluciones son todas de adultos, malas, estúpidas y no tienen ningún sentido. Y otra literatura de niños, de jóvenes, que yo recuerdo es, por un lado, Oliver Twist. Oliver Twist no parecerá de género, pero bueno, pues no es ni más ni menos que la aventura, el sueño de un par de chicos y de cómo quieren hacer cosas y de cómo se enfrentan a ladrones y a contrabandistas y a cosas por el estilo. Y la otra, no recuerdo el maldito nombre, es esta en la que son una panda de niños ingleses que están, digamos, hay un solo tío que les maneja, les manipula para que roben y demás historias. Hay una película de eso que la protagonizó un actor grande, gordo. No recuerdo más de esa historia, no sé cómo se llama el tema. Este es un clásico también de la literatura de principios del siglo pasado, y la historia era esa, cómo los chavales en Londres se dedicaban a robar y con qué problemas tenían y cosas por el estilo. Es hasta donde llego, no llego a más sitios. Si algún día me acuerdo del título de esa maldita novela, os lo diré. Kate. Bueno, tengo que decir que me habéis pisado unas cuantas, aunque en parte lo agradezco, porque, por ejemplo, habéis dicho, Bea ha dicho Hill House, que yo la iba a colar también porque es una de mis últimas obsesiones, ¿para qué negarlo? También me alegra que alguien haya nombrado en su momento, durante la charla, El orfanato y El sexto sentido, porque para mí son también como dos clásicos. El orfanato me dejó tocadísima. Y El sexto sentido, si no la hubiera visto 80.000 veces de esto que ya te sabes los diálogos, también me habría dejado bastante cao. Y luego, pues, otra cosa que yo quería tocar un poco los tres géneros, más o menos, aunque tengo que decir que de ciencia ficción no tengo mucha idea. De hecho, estaba dándole vueltas a qué ejemplos podíais decir. Menos mal que habéis empezado con el juego de Ender y eso, que yo no me la he leído, pero bueno. Porque no se me ocurrían ejemplos. El único que me venía a la cabeza era Inteligencia Artificial, me parece, que además la protagonizaba el actor del Sexto Sentido. Pero bueno, en fin. Siguiendo con el terror, hay un juego que a mí me gusta mucho, de mesa, que se llama Las Mansiones de la Locura. Está inspirado en el universo de Lovecraft. Y es que recuerdo que en la versión antigua, porque ahora hay una versión nueva que es con una aplicación y utilizas el ordenador y esas cosas, pero en la versión primigenia, nunca mejor dicho, había una de las primeras aventuras, se llamaba El niño de los ojos verdes. Y a mí me dio bastante mal rollo. No me preguntéis ahora mismo de qué iba, pues investigabas en una mansión e ibas como medio persiguiendo a un niño que tenía los ojos verdes. Es lo único que recuerdo, pero sé que a mí me dio bastante mal rollo y a otra chica que la jugó con nosotros también tampoco le hizo ni puta gracia al niño. Luego, como decía, de ciencia ficción no tengo mucha idea y lo único que me venía a la cabeza con niños de ciencia ficción, aunque supongo que también discutir en qué género encaja esta serie también nos puede llevar una charla entera, Stranger Things. Yo al menos lo considero más tirando a ciencia ficción, con gotitas de terror, pero bueno. Y luego, fantasía, pues bueno, yo soy una loca de Harry Potter, que además creo que es lo que nos ha pasado a todos los que lo leímos en su momento, que esos personajes han ido como creciendo con nosotros. Es decir, empiezan con 11 años y terminan con 17, y a la vez cuando muchos lo hemos leído cuando teníamos a lo mejor esas edades, y por eso quizá haya sido especialmente efectivo. Luego,
También habéis nombrado por ahí algo de Peter Pan y a mí una de las cosas que me viene a la cabeza con Peter Pan es el de Once Upon a Time o Érase una vez, que es para mí uno de los mejores villanos que hubo en esa serie, que por cierto hemos vapuleado y criticado hasta la muerte en esta asociación, pero era uno de los mejores villanos porque era un más adolescente que niño realmente, pero era un adolescente capullo y manipulador y que acababa dándote miedito. Y luego, tirando por algo más ligero de fantasía, porque es una fantasía así más cómica, más simpática, Alcatraz, de Brandon Sanderson, nada que ver con la cárcel, Alcatraz es el nombre del protagonista, te partes de risa con él. Es un chico de como unos 13 años o así, y es que es uno de los mejores narradores que he visto por cómo divaga, por cómo te trolea descaradamente a veces, y nada, lo considero muy recomendable. Y como por supuesto tengo que colar alguna canción, porque ya lo he dicho antes, yo soy aquí la de la música, voy a nombrar Demian del Reno Renardo. Otra oda a un niño bastante cabrón. Y cuando pensaba que nadie iba a recomendar la serie de moda del año pasado, que era Stranger Things, ha venido Kate al rescate. Aquí se acaban las recomendaciones de la Asociación Castellonesa de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Patricia, ¿quieres hablar? ¿Qué? Es que me he acordado de una muchacha que no sé cómo nos hemos olvidado. Bea tampoco se ha acordado de ella, es que es para pegarnos. Es Ellie de The Last of Us, la primera, porque la segunda parte ya es adulta. Pues ahí está otra niña maravillosa. Y hablamos de un videojuego, para meter un poquito de variedad. Ah, y voy a recordar una peli que me vi 200.000 veces cuando era pequeña, que es Cariño, he encogido a los niños, que es buenísima. Y ya está. Es que me he acordado después, si es que soy lo peor. Pues te tendrás que editar luego a ti misma. No, me añado en las tomas falsas o algo. Pero en las tomas falsas ya sabes a quién tienes que poner, que lo he puesto en el chat. Se puede hacer un mix, ¿no? Ahí como de frases burradas de las tertulias. Tú llegas después del cierre, llegas y pones tomas censuradas y pones a Manolo diciendo, es que hay algunos niños que son un... Y le pones así, vehemente. Sí. Pues seguiremos haciendo estas tertulias cada cierto tiempo, independientemente de que estemos confinados o no tengamos confinamiento, porque al fin y al cabo los géneros fantásticos, ciencia ficción, terror, son nuestra motivación y nos gusta hablar de ellos. Y qué mejor manera que reunirnos de manera online para hablar de estos y muchos otros temas. Hasta entonces, seguid atentos al canal de YouTube y al blog de la asociación. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y luego lo de que haya niños ya de muy pequeños,